marzo de 2017 se reunieron en Madrid los principales expertos en el tratamiento y estudio de la terapia con oxígeno hiperbárico. Por primera vez, los clínicos revelaron a la comunidad científica los resultados positivos de este tratamiento en enfermedades como el dolor neuropático y crónico, la fibromialgia y en lesiones radioinducidas. Pues en estos 10 últimos años lo que ha ocurrido es que el número de indicaciones, o las indicaciones clásicas de la oxigenoterapia hiperbárica se han ampliado enormemente y se han ampliado en dirección a patologías muy interesantes porque son patologías emergentes y patologías que estamos viendo mucho más a menudo de lo que hacíamos antes, como los problemas de dolor neuropático o como los problemas de enfermedades autoinmunes. El conocimiento del genoma humano en los últimos años se ha completado y lo que estamos hoy en día pudiendo observar es la acción de diferentes medicamentos sobre la supresión o la activación de determinados genes y cómo influye eso en la evolución de las enfermedades y de los procesos curativos. Entonces, la oxigenoterapia hiperbárica no es ajena a ese tema. Entonces, hoy en día estamos pudiendo observar, ya no utilizamos modelos animales de experimentación, o los utilizamos muy raramente. Hoy en día estamos trabajando sobre cultivos de células humanas sobre las que observamos cómo la oxigenoterapia hiperbárica influye a nivel de activación o supresión de determinados genes. La falta de un conocimiento exacto de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos de la oxigenoterapia hiperbárica hacía que las sociedades internacionales que rigen esta especialidad médica fueran muy restrictivas a la hora de favorecer la implantación de nuevas indicaciones. Sin embargo, últimamente, y desde que estamos pudiendo estudiar el efecto del oxígeno hiperbárico a nivel genético, estas indicaciones se están abriendo muchísimo. El oxígeno hiperbárico actúa a 3 niveles para combatir el dolor neuropático, y esos 3 niveles son el efecto simpático-lítico, que actúa sobre los impulsos dolorosos que transmiten las fibras C, la generación de opioides endógenos por la vía del óxido nítrico y actúa también bloqueando los canales de sodio y de calcio. Pues la suma de esos 3 factores hace que el efecto analgésico de la oxigenoterapia hiperbárica sea muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que carece de efectos secundarios. Lo que ocurre es que muchos pacientes tienen un componente de dolor, aunque no sea dolor neuropático, tienen un componente de dolor crónico. O sea, el paciente que viene, yo soy traumatólogo, o sea, el paciente que llama a la puerta de la consulta de un traumatólogo llama porque le duele algo. Entonces, muchos pacientes que nosotros tratamos por problemas de necrosis de cadera, necrosis de estragalón, necrosis de cabeza humeral, son pacientes que perciben dolor y como perciben dolor van al médico y el médico les diagnostica que tienen un problema óseo. Pues nosotros tratamos al paciente con el propósito de que ese problema óseo se resuelva. Y eso tiene una traducción muy rápida en la que el paciente te dice, estoy mucho mejor. ¿El futuro de la medicina hiperbárica? ¿El futuro de la medicina hiperbárica? El futuro de la medicina hiperbárica yo creo que pasa por la creación de una especialidad médica. Eva, cuéntanos cuáles son las novedades de la terapia en oxígeno hiperbárico. Para mí, importante, neurología, fibromialgia y cáncer, porque una revista de impacto como el PLOS ONE acaba de publicar un artículo muy bueno, un trabajo muy bueno sobre fibromialgia y cámara hiperbárica. La FDA reconoce un nivel B de evidencia científica en neuroplasticidad y oxigenoterapia hiperbárica, y otro artículo de la revista PLOS ONE habla de cámara hiperbárica, dieta cetogénica y proliferación tumoral, con un resultado muy positivo. Es una puerta, o sea, enorme. ¿Por qué no se potencia más este tipo de medicina, ¿no? ¿Por qué no se apoyan más? ¿Por qué no hay 10 cámaras en Madrid? Pues porque yo creo que es una especialidad desconocida, incluso entre los propios galenos. O sea, mis compañeros me dicen, ¿qué es eso? ¿A dónde derivo? ¿Cómo funciona? Entonces, en la carrera tampoco te hablan de medicina hiperbárica. Sí. Ahora sí, estamos empezando a tener una asignatura de medicina en ambientes extremos, pero si lo desconoces y nadie te cuenta y no tienes una cercanía a ese tratamiento,
no saben que estamos en el hospital, no saben qué hacemos, no saben qué nos pueden derivar nuestros compañeros. Entonces, lógicamente, ni el laboratorio visita para ver qué fármaco es potencialmente positivo en el uso, o sea, su uso en el tratamiento de esa patología. Poco a poco, creo que esto comenzará a dar sus frutos y más todavía si empezamos a investigar y a avanzar en los campos que te he comentado. El comienzo que fue tratando trastornos de cicatrización ha evolucionado a tratar lesiones por radioterapia, o sea, lesiones radioinducidas. Y en los últimos años estamos haciendo un protocolo de tratamiento de lo que significa la fibromialgia, fundamentalmente en chicas y señoras jóvenes. No tiene nada que ver con la lesión radioinducida, pero es un campo de investigación y un campo que promete obtenerse resultados positivos ante una enfermedad que a día de hoy tiene una dificultad en su terapéutica. ¿Y los resultados cómo están siendo? Los resultados lo suficientemente válidos como para poder seguir dando tratamiento con OHB, dejando claro de que la medicina hiperbárica en la fibromialgia no es curativa, es un tratamiento coadyuvante para mejorar la calidad de vida de aquella mujer que, teniendo su trastorno inflamatorio, su trastorno doloroso, su trastorno de rigidez, la calidad de vida en chicas, sobre todo muy jóvenes, se hace verdaderamente insoportable. El avance en lo que es, teniendo un volumen suficiente de pacientes, podamos llegar a conclusiones lo más acertadas posibles. Pero hay que seguir en el empeño. ¿Continuará como investigador en terapia hiperbárica? Continuaremos con la ayuda de la medicina pública, que en este caso son los que tienen la capacidad de proveernos del número de pacientes que necesitamos para que la muestra no sea una muestra pequeña, sino que tenga una validez notoria. Pues yo he empezado a trabajar en medicina hiperbárica en enero de 1979, en Cartagena, en la cámara hiperbárica del Hospital de Caridad. Nosotros hemos utilizado la cámara fundamentalmente para el tratamiento de heridas de evolución tórpida, para pies diabéticos, para úlceras varicosas. Yo lo digo a veces, creo que sin exagerar, que me da la impresión de que hemos tratado cualquier tipo de úlcera, porque nos han mandado de todo. Úlceras por radiación, úlceras post-quemadura, anemias perniciosas, osteomielitis crónicas, fracturas no consolidadas, de todos los tipos. Los resultados son muy buenos. Y en estos últimos 5 años, doctor, ¿qué novedades podría contarnos que le han sorprendido de este medicamento que es el oxígeno? Pues del medicamento que es el oxígeno, las que están reconocidas por la Unión Europea son comunes a toda España y a la Unión Europea, son las mismas en Castellón, en Madrid, en Ferrol, en Cartagena o en Cataluña. Y el segundo tipo de cosas novedosas es el tratamiento, son dos, el tratamiento de algunos cuadros que no tienen fácil solución, como es la fibromialgia. Estamos tratando ahora mismo pacientes, casi todas mujeres, con fibromialgia, y estamos tratando cuadros de autismo que nos refieren los pediatras. ¿Es usted el único especialista que ha hablado de autismo? ¿Sí? La experiencia que tenemos con autismo es la siguiente. Una serie de madres y padres con niños autistas requirieron tratamientos en cámara, en la de Cartagena, porque estaban yendo a Estados Unidos y a México a tratarse y les costaba muchísimo dinero. Nos lo requirieron y yo le dije que podíamos intentar el tratamiento con dos condiciones, la misma que la fibromialgia. Primero, que fuesen los pediatras, los neuropediatras o los neurólogos infantiles quienes les evaluasen antes de venir a la cámara, que hacíamos un protocolo pactado con los médicos y con los pacientes y que luego les metíamos en la cámara y luego fueran ellos mismos los que hiciesen la evaluación post-tratamiento. Hemos tratado pues unos 100 niños aproximadamente y los resultados, según los padres y según algunos médicos y según algunos médicos pediatras, son muy buenos, pero no tenemos datos objetivos para decir si sí o si no. La Undersea Hyperbaric Medical Society, que es la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, no acepta el tratamiento de cuadros del espectro autista en cámara hiperbárica. Porque usted no gana un duro con todo esto. Para nada. ¿Cree que en Madrid hay suficientes cámaras hiperbáricas en hospitales públicos donde pueda acceder todo el mundo? Teniendo en cuenta la población asistencial de Madrid y área de influencia,
una sola cámara multiplaza hospitalaria pública me parece muy insuficiente, o sea, muy insuficiente. Entiendo que para el área de Madrid al menos debería de haber al menos 2 hospitales públicos con cámara multiplaza. Es importante lo de cámara multiplaza porque ahora está habiendo una profusión de cámaras monoplaza. La cámara multiplaza optimiza los recursos y optimiza las posibilidades, y yo entiendo que en Madrid haría falta al menos en 2 hospitales en donde el área de influencia estuviera suficientemente equidistante para cubrir las necesidades actuales. Claro, mañana pueden ir unos bomberos porque haya un incendio a las 4 de la mañana hay absolutamente complicaciones. Explíquenos qué es el dolor y por qué es tan importante estudiarlo. ¿Es un signo, un síntoma? El dolor, hay una definición muy bonita que a mí me gusta mucho de lo que es el dolor, que es todo aquello que dice el paciente que siente cuando siente dolor. Y es muy importante porque tiene 2 componentes muy interesantes. Lo que dice el paciente, es decir, el dolor es lo que el paciente te va a decir a ti, y lo que siente el paciente. ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando se cronifica el dolor? El dolor agudo es una señal de alarma, es un síntoma, y es muy importante tenerlo en cuenta. Sabemos que cuando el dolor se cronifica, cuando ese dolor se mantiene en el tiempo, cuando ese estímulo nociceptivo, ese estímulo doloroso en una rodilla, en una articulación, en la espalda, se mantiene en el tiempo, se produce una serie de cambios. Esos cambios en las vías que transmiten el dolor, lo que crean es una especie de círculos viciosos, tanto en la periferia como en la médula espinal. La médula espinal es el lugar donde llegan todos los nervios y de ahí la información asciende hacia el cerebro. En la médula espinal se produce una serie de cambios que facilitan la cronificación, que facilitan ese círculo vicioso que está constantemente enviando información dolorosa al cerebro, de forma que al final el cerebro recibe mucha más información dolorosa de la que de verdad se crea. Una vez que se ha cronificado el dolor, una vez que esos círculos viciosos, digamos, redundantes, se establecen tanto en la periferia como en la médula espinal, es mucho más difícil de tratar el dolor. Como farmacólogo te diré que los fármacos son una parte del tratamiento. Tratar el dolor solo con fármacos es un error. No se debe tratar nunca solo con fármacos. Siempre es importante tener en cuenta al paciente en su conjunto, tanto desde un punto de vista farmacológico, como psicológico, como social, ocupacional, etc. Entonces, la farmacología es una de las herramientas, pero no la única que hay que utilizar en el dolor. No se trata todos los dolores iguales, no se trata el dolor igual por el hecho que sea mucho dolor. Habrás oído hablar de los opioides, los mórficos. Mucho dolor con mórficos, pues no. Algunas veces los mórficos pueden ser útiles y otras veces ese mucho dolor hay que tratarlo con otros fármacos, porque el mecanismo que está produciendo ese dolor va a ser más sensible a este fármaco determinado y no al opioide. Entonces los opioides, los antiinflamatorios no esteroideos, los fármacos parecidos a la aspirina, los anestésicos locales, los corticoides, son todo herramientas farmacológicas que podemos utilizar sabiendo muy bien que no hay 2 dolores iguales y que lo primero es caracterizar muy bien ese dolor, saber cuál es el mecanismo por el que se produce ese dolor, y entonces sí que vamos a poder utilizar el fármaco más adecuado. ¿Cuáles son sus opiniones respecto al tratamiento de la terapia hiperbárica en animales? Desde el punto de vista de la investigación preclínica, es decir, la investigación con animales de laboratorio para estudiar los efectos de esta terapia, se ha comprobado que se producen cambios muy interesantes en muchos de estos procesos que estoy comentando que se producen durante la cronificación del dolor. Tenemos distintos modelos animales que intentan imitar el dolor que sufren los pacientes, distintos dolores inflamatorios, dolores neuropáticos, distintos modelos animales que, como digo, reflejan bastante bien cuáles son los cambios que se producen en la fisiología humana, ¿no? Bueno, pues utilizando terapia hiperbárica, utilizando en los animales de laboratorio las mismas estrategias que se utilizan en los pacientes, sabemos que se producen cambios que los humanos no podemos ver, porque lógicamente no podemos analizar el tejido de un humano como podemos analizar el tejido de un animal, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay cambios en la respuesta inflamatoria, la inflamación disminuye cuando utilizamos esta terapia, sabemos que esas células del sistema nervioso central, esas neuronas y esas células gliales se ven modificadas también en su respuesta, disminuye su nivel de actividad, aumentan los fenómenos de analgesia endógena, es decir, la analgesia propia, que nuestro propio organismo es capaz de controlar mejor ese dolor. Bueno, pues esas mismas estrategias que muchas veces la producen también los fármacos, conseguimos, o en los animales de laboratorio, se pueden reflejar, se pueden repetir, claro, con muchos menos efectos secundarios.
puesto que una de las características diferenciales que tiene esta terapia es que los efectos secundarios son menores que los que producen los fármacos. ¿Y los cambios en animales que usted ha podido estudiar y demás son positivos con la terapia hiperbárica? Sí, como te decía, no solamente hay cambios en la fisiología, no solamente esas neuronas ven modificada su respuesta, sino que eso se refleja en un cambio de conducta.